Soy Valentina Saini, bueno, yo soy italiana, con lo cual, aunque haya vivido aquí bastante tiempo, hablaré castellano. Y te agradezco muchísimo a Xisco por todo el trabajo que ha hecho previo también para preparar esta charlada y para un poco promocionar el evento, digamos. Y la verdad es que yo quisiera estructurar esta charla en dos partes. Bueno, yo soy doctoranda en la Autónoma de Barcelona y mi trabajo de tesis se centra en cómo la prensa europea y la prensa árabe tratan los grupos y partidos islamistas. Entonces, digamos que por este trabajo que estoy haciendo, me gustaría empezar esta charla con una primera parte sobre algunos aspectos que nuestros medios de comunicación ponen de relieve de esas poblaciones, de esos países que son los países árabes, los de la orilla sur del Mediterráneo, y que son cuestiones transversales a la hora de analizar o aproximarnos a lo que se ha venido denominando primavera árabe. Se trata de unas representaciones simbólicas que a veces no ayudan mucho a que las relaciones euromediterráneas funcionen de una manera mejor. En la segunda parte hablaré más de cómo esta primavera árabe pues está un poco cambiando los equilibrios regionales, está cambiando las realidades internas sobre todo de esos dos países. Evidentemente es un argumento muy extenso y voy a tratar de hacerlo de una manera más o menos general, y luego ya podremos profundizar sobre los temas que más les interesan. Bueno, sobre esta primera parte de la que me gustaría hablar, me refiero a unas representaciones que a veces nuestros medios de comunicación hacen de esas poblaciones que pasan por unos puntos principales. Bueno, vamos aquí a hablar de unos pocos, ¿no? Por ejemplo, a veces leemos en nuestros periódicos que titulares como de la primavera árabe al invierno islámico, ¿no? Entonces se habla mucho del radicalismo islámico, se habla mucho de la imposición o en todo caso de la voluntad de crear unas legislaciones que se basen en la Sharia, se habla mucho de la mujer y se habla mucho de secularismo y laicismo, la institución de unos sistemas políticos seculares o laicos, en todo caso basados en nuestro modelo, quizás, ¿no? También cabría preguntarse si realmente, desde mi propia experiencia, por ejemplo, me pregunto si en Italia podemos pensar que nosotros tenemos un Estado laico y secular. Y la respuesta es que no, pero, en fin, que a veces los medios de comunicación, y lo digo desde una perspectiva de... Estoy estudiando en periodismo y comunicación, es decir, que yo también me pongo en esa problemática de cómo nuestros medios trabajan a ese respecto. Hablando, por ejemplo, de la primavera árabe, el radicalismo islámico, ¿qué queremos decir con radicalismo islámico? Hay que tener presente que hemos visto que desde Túnez, desde Marruecos, desde Egipto, en Kuwait, las elecciones han sido ganadas por partidos islamistas, con mayorías muy importantes, con lo cual los interlocutores, digamos, de nuestros líderes políticos han cambiado radicalmente. Así que a lo mejor una aproximación menos, me arriesgaría a decir, estereotipada a esos grupos islamistas puede ser muy positivo. Hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre la corriente de los hermanos musulmanes y los salafistas. Y hay que tener bien presente esto, es decir, los hermanos musulmanes son la corriente más importante islamista de esos países y no tienen el mismo discurso político o religioso que tienen los salafistas. Si hablamos de radicalismo islámico, que en todo caso es una definición discutible, pues sería más el caso de los salafistas, pero lo importante es que no pongamos todo en la misma categoría enorme, porque ni los países árabes son homogéneos, ni sus sociedades lo son, ni mucho menos sus fuerzas políticas. Por lo que concierne a la Sharia, cuando se habla de la imposición de la Sharia, por ejemplo, hay que tener presente también, o habría que destacar, que la Sharia no es un código que ya esté escrito.
no es una constitución que se haya escrito hace no sé cuántos siglos, en el 700 después de Cristo, que estas personas, esos islamistas, quieran coger y decir, bueno, ahora vamos a vivir así y a los ladrones les vamos a cortar las manos. No. La Sharia es un concepto, es una ley que evidentemente se apoya en textos sagrados, en el Corán en primer lugar, luego en la tradición de los hadices. Los hadices son prácticas o cosas que haya dicho el profeta. Este también es un argumento muy... que habría que hablar de esto durante 4 horas por lo menos, pero quiero decir que cuando decimos Sharia no tiene por qué tener una connotación negativa, no tiene por qué tener una connotación de radicalismo, de oscurantismo, no tiene por qué hacernos pensar en los talibanes de Afganistán, por ejemplo. Cuando hablamos de la mujer también, la situación de la mujer, ¿qué mujer? ¿De quién estamos hablando? Son muchísimas mujeres, cada una de ellas tiene una realidad distinta. Es verdad que tienen problemas y discriminaciones que en muchos casos son comunes, pero hablar de la situación de la mujer es también una manera de posicionarnos y mirar a la realidad como si fuera un todo homogéneo, y no lo es. Es decir, hay mujeres que trabajan, hay mujeres que están realizadas y hay muchas más mujeres que están discriminadas, que no tienen acceso a la educación, y que están discriminadas de muchísimas más maneras. Y también, lo último en esta parte, el debate sobre el secularismo y el laicismo. Es decir, que nosotros aquí nos preguntemos si se van ahora a instaurar unos regímenes democráticos y laicos. Pero cuando hubo las revueltas de la primavera árabe, la gente se echó a la calle pidiendo democracia, justicia social, y no hablo de laicismo, hablo de Palestina, hablo de justicia social, de libertad, de derechos humanos, de democracia, pero no pidió laicismo. Es un concepto que habría que tener presente, que muchas veces en el mundo árabe se interpreta como antirreligioso y en cierto modo también como antiislámico, porque ha habido un grande problema de comunicación entre nuestras dos orillas y sigue habiéndolo, la verdad. Entonces, yo creo que, desde mi perspectiva, creo que no deberíamos preguntarnos si vamos a hablar con unos regímenes seculares y laicos, sino si vamos a hablar con unos regímenes que respetarán o en todo caso realizarán las que fueron las demandas de todas aquellas personas que bajaron a la calle y pidieron lo que pidieron, arriesgando muchísimo, y muchos de ellos han pagado con su vida por pedir democracia y derechos humanos y libertades. Bueno, aparte de eso, lo último de lo que me he enterado hoy es que Mikhail Fahmy, que es un intelectual copto, yo no lo conozco, me he enterado de esto por el Twitter, pero ese intelectual copto ha pedido que en Egipto se funde un partido de la hermandad copta sobre el modelo de la hermandad musulmana. Los coptos, como sabéis, son una rama del cristianismo. Entonces, sobre esto del radicalismo islámico, si nosotros pensamos en, por ejemplo, los hermanos musulmanes, cuando hablamos de radicalismo islámico, que evidentemente es una definición que tiene unas connotaciones claramente negativas, ahora cabría preguntarnos si también hay un radicalismo cristiano, porque si los coptos están pensando a lo mejor en fundar un partido de la hermandad copta, pues a lo mejor, vamos, el radicalismo, digamos, la reivindicación identitaria con base religiosa no es algo exclusivo de las poblaciones islámicas, musulmanas. Bueno, para pasar a la segunda parte, podemos decir que ha pasado un año ya desde que empezaron las revueltas, un año en el que han pasado unas cosas excepcionales, fundamentales, unos cambios radicales, y si bien es muy pronto, ¿no? Porque ha pasado muy poco tiempo para analizar o para decir cómo va la situación, sí que podemos ver unas líneas de políticas y unas nuevas líneas de equilibrios regionales. Vamos a hablar un momentito de Egipto. Egipto ha tenido unas elecciones parlamentarias, ya tiene su parlamento y ya sabemos que la mayoría de ese parlamento está compuesta por fuerzas islamistas. En este sentido, bueno, se están preparando las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 23 y el 24 de mayo
Recordemos que Egipto es una república presidencialista, con lo cual la figura del presidente es fundamental. Es un poco como en Francia con Sarkozy o quien vaya a ser el próximo presidente de Francia. Hay muchos candidatos que tienen un perfil islamista, también hay un candidato salafista. El que salga de presidente va a marcar el rumbo del nuevo país. Pero viendo cómo las líneas políticas en las que han basado sus programas los partidos políticos del Parlamento, ya podemos ver unas líneas de base, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en los programas políticos de la inmensa mayoría de los partidos políticos egipcios hemos encontrado unas acusaciones bastante fuertes y claras hacia Estados Unidos. La administración norteamericana, tanto la anterior como la actual, hemos encontrado una decepción hacia los países europeos, que por tradición o por lo que quiera que sea, desde los países árabes se ven de una manera mucho más positiva, mucho más amistosa que los Estados Unidos. Tenemos esta suerte que no ha sido aprovechada. Se les reprocha que durante todos estos años han estado apoyando a dictadores, con lo cual digamos que en este caso, en este sentido, ya hemos perdido un tren y estamos a punto todavía de podernos recuperar, pero va a ser difícil. Sabemos que Egipto va a intentar tener un rol de liderazgo de tipo parárabe, es decir, o pararabista, no sé cuál es la definición correcta, pero Egipto va a intentar volver a recuperar su rol de líder, no a los ojos de la administración norteamericana como ha sido hasta ahora, sino a los ojos de los egipcios, a los ojos de ese mundo árabe en el que Egipto ha sido el líder durante muchísimos años y en el que Egipto no deja de ser un país, no un modelo, sino un país fundamental a la hora también de acercarnos al mundo árabe. Muchas veces lo que ocurre en Egipto también tiene una repercusión, en todo caso tiene un seguimiento en los demás países, aunque es verdad que lo que es la primavera árabe ha explotado primero en Túnez que en Egipto. La causa palestina, y de allí me voy a enganchar inmediatamente a Hamas, la causa palestina va a tener una importancia esencial en los nuevos países que han nacido después de la primavera árabe. La causa palestina va a ser algo sobre lo que esos nuevos gobernantes van a insistir muchísimo y lo van a hacer, repito, no desde la perspectiva que usaba Mubarak, que era la de hacer contentos tanto a Israel como a Estados Unidos, sino de cercanía verdadera hacia los palestinos. En lo que se refiere a Hamas, que es el partido que está gobernando en Gaza, en los territorios ocupados, en parte de ellos, Hamas hasta ahora ha tenido unas oficinas en Gaza y ha tenido una oficina en Damasco. En Damasco tenía su oficina de relaciones internacionales. Hace unos meses, muy poco, creo que 2, Hamas cerró definitivamente la oficina en Damasco y la abrió en el Cairo. Es decir, esta era una organización que antes estaba totalmente bandida en Egipto. Claro, porque el régimen egipcio estaba formalmente de la parte de Israel, básicamente. Aunque sí, de vez en cuando sí dijera que los hermanos palestinos y bla bla, pero aparte de la retórica, realmente Hamas estaba bandido y ahora ha vuelto al Cairo. Y recordemos que Hamas ha nacido del movimiento de los hermanos musulmanes. Con lo cual, el hecho de que Egipto vuelva a acoger a Hamas y que Jordania también lo haya hecho, porque Jordania también ha vuelto a acoger a Hamas después de muchos años, ya nos da una pista de cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Egipto ha empezado un consejo de cooperación estratégica con Turquía. Turquía sabemos que es un país que ahora va a intentar tener un rol mucho más importante en la región. Ha recibido $500 millones de Qatar y $500 millones los recibirá después de las elecciones presidenciales. Evidentemente Egipto recibe dinero de Arabia Saudí. Arabia Saudí es la que financia a los salafistas.
también financia seguramente a los hermanos musulmanes, pero el hecho de que Arabia Saudí financie a los salafistas nos hace pensar y nos hace saber que los salafistas tienen muchísimo dinero para dar a la gente, muchísimo dinero para comprar elementos básicos de vida diaria que a 40 millones de egipcios sobre 80 millones faltan, con lo cual tienen una base social que ni fuera porque les dan el pan cotidiano es positiva para ellos, es decir, tienen un apoyo, aunque sea solo por eso y no por sus políticas descabezadas. Por lo tanto, sabemos que las cosas van a cambiar en este sentido. Sabemos que en Siria al-Assad, bueno, el régimen sirio ayer hizo saber que aceptaba el plan de paz propuesto por Kofi Annan. Este plan de paz prevé un alto el fuego por ambos lados, digamos, por el lado del régimen y por el lado de la oposición. Prevé unas negociaciones políticas entre las dos partes, ayudas humanitarias, prevé una serie de puntos. Y ayer el régimen sirio hizo saber que lo aceptaba. Ahora hay que ver si lo respetará de verdad, porque una cosa es aceptarlo y la otra cosa es que lo acepte de verdad. En este sentido, Siria es extremadamente complicado, porque primero, por ejemplo, la oposición siria no está unida, ni tampoco la población siria está unida. Hay muchísima gente en Siria que sigue apoyando al régimen de Bashar al-Assad, por los motivos que sean. Y la oposición no está compacta, no está unida, porque en Siria hay muchísimos intereses externos que están jugando. Es decir, Siria le interesa a demasiada gente, y cuando la verdad es que la mayoría de los investigadores, de los observadores, pensaban que Siria sería inmune a la primavera árabe o a las revueltas. Pensaban que el régimen era demasiado fuerte como para que la gente se echara a la calle. Eso no ha ocurrido. Es más, Siria yo creo que va a ser el símbolo de lo que es la primavera árabe, porque el precio que están pagando los sirios que se están rebelando no lo ha pagado nadie más hasta ahora en el mundo árabe, ni siquiera los libios. En términos cuantitativos, estoy hablando desde los inicios de las revueltas han muerto 9.000 sirios, y desde hace un año, a pesar de tanta represión, la gente sigue saliendo a la calle. En Siria hay intereses regionales fundamentales, es decir, allí es muy complicado. Es decir, el régimen sirio, por mucho que, por ejemplo, George W. Bush le pusiera en el eje del mal y dijera que era un estado canalla, el régimen sirio, a pesar de tanta propaganda antisionista y antiimperialista, anti-Estados Unidos, nunca ha hecho nada contra Israel. Israel bombardeó una instalación nuclear siria en 2007 y Siria no dijo ni mu. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que Siria es verdad que era aliado de Irán, es verdad que por allí pasaban armas que iban a Hezbollah y Hamas y tal y cual, y era muy malo, pero Israel no lo tocaba. Con lo cual, pues al-Assad lo dejamos allí, que nos, al fin y al cabo, pues más o menos hace lo que nos gusta. Cuando la gente se echa contra Bashar al-Assad, ¿qué pasa? Que Siria se convierte en un punto en el que se puede empezar a construir algo distinto. Hay que recordar que, bueno, Siria es aliado de Irán, entonces si Siria cae, si Bashar al-Assad cae, pues cae un aliado importantísimo de Irán, y Irán se encuentra cada vez más aislado y más rodeado. Rusia tiene una base militar en Siria, tiene su única base militar en el Mediterráneo, en Siria, y con el hecho de que estamos construyendo el escudo antimisiles en el Mediterráneo, como bien sabemos, pues a Rusia evidentemente le interesa muchísimo mantener su base en Siria. Con lo cual realmente la situación es muy complicada. Las monarquías del Golfo están intentando, bueno, están ayudando evidentemente a la oposición para coger su parte de la tarta. Estados Unidos tiene pues está allí más o menos viendo lo que pasa. Digamos que yo al inicio pensaba que harían una intervención de la OTAN, la verdad, en Siria. Y claro, Siria hubiera sido una catástrofe. Se han dado cuenta de eso, aparte de que Bashar al-Assad lo ha dicho, con lo cual no lo están haciendo. Y lo que están aplicando
es la típica pues, política de Guerra Fría, es decir, que están financiando a las varias partes que están implicadas en el conflicto para que las cosas se desarrollen allí, pero que no se tengan que intervenir. En todo caso, si el plan de paz propuesto por Annan se implementa, allí va a llegar las fuerzas de paz de la ONU. Por lo cual vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Pero en el conjunto hemos visto que la primavera árabe ha tenido tres tipos, digamos, de desarrollos y de desenlaces, ¿no? Hemos tenido los países donde ha habido una revolución, como Túnez y como Egipto. Hemos tenido países en los que los mismos gobiernos, en este caso la monarquía, estoy hablando de Marruecos, ha implementado unas reformas para que esto no fuera más. Y hemos visto a países a gobiernos, regímenes que han implementado una verdadera represión, que son el caso de Libia y el caso de Siria. Con lo cual, digamos que un mismo fenómeno, las mismas reivindicaciones de esa gente, porque las reivindicaciones son comunes, han tenido desenlaces distintos. Y vamos a ver ahora cómo sigue. De todos modos, y volviendo a enlazarme a la primera parte que he dicho, si en los países árabes que salen de la primavera árabe, porque también en Libia, porque también en Siria los hermanos musulmanes son fuertes, y si hubiera elecciones, pues, y cuando las habrá, probablemente tendrán, si no la mayoría, tendrán un buen peso en los parlamentos. No pensemos que no vamos a poder hablar con ellos, porque hemos estado hablando, y hablo de nuestros líderes, de nuestros líderes políticos. Ellos han estado hablando perfectamente con regímenes totalitarios que eran extremadamente totalitarios y dictatoriales, y ni la mujer de Mubarak ni la mujer de Al-Assad llevaban velo, ni la de Ben Ali, ni esta gente eran islamistas, ni mucho menos, porque a los islamistas iban muy en contra. Con lo cual, no caigamos en este ¿cómo le diría?, en esa trampa, que no sé si es consciente o es inconsciente, pero es una trampa de pensar que ahora, si ganan unos partidos islamistas, nosotros no vamos a poder hablar con ellos, porque es falso y es muy hipócrita. Y digo por parte de nuestros gobiernos, es muy hipócrita. Y eso se nos está echando en cara desde la orilla sur del Mediterráneo. Y si seguimos así, todas las políticas de la Unión para el Mediterráneo, del proceso de Barcelona y de todas esas cosas no van a servir a nada, más que gastar nuestro dinero. Bueno, luego tenemos tiempo para hacer preguntas desde el público. Yo te haría unas cuantas. La primera es ¿cómo valoras el papel de la comunidad internacional en todos estos conflictos? Bueno, realmente cuando empezaron las revueltas hemos visto unos Estados Unidos y una Unión Europea muy callados. Es decir, han dado la impresión, y probablemente era así, de que estaban esperando a ver qué ocurría antes de posicionarse, porque al fin y al cabo ellos sabían perfectamente que hasta entonces habían estado apoyando a unos regímenes que de democrático no tenían nada, al mismo tiempo que estaban financiando unas políticas de apoyo a la democracia, con lo cual sabían que se estaban portando de esa manera, con ese doble rasero. Las declaraciones tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea se han hecho esperar mucho, y cuando han llegado han sido muy tibias, con lo cual digamos que les han dejado a sus revoluciones, han estado mirando hacia dónde iban, y cuando finalmente la gente ha derrocado a los regímenes, esa también es una cosa muy idealista, porque al fin y al cabo en Egipto los que han convencido a Mubarak a irse han sido los militares. Claro, por lo que la gente estaba haciendo, pero han sido los militares. Porque, bueno, en fin, pero cuando han visto esto, han dicho, bueno, muy bien, pues enhorabuena, y claro, ahora hay que instalar unas democracias, muy bien, muy bien, muy bien. Y se ha visto perfectamente que, o sea, el rol de la comunidad internacional pues ha sido duro. Han ido a Libia para seguir manteniendo un poder allí, para repartirse la tarta del petróleo libio, que Libia es el país que más petróleo tiene en África, y ya está. Lo cual un papel absolutamente pues en la línea de lo que había sido hasta ahora. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que ha pasado todo esto? O sea, ¿es la crisis económica? ¿Es
Es el rechazo al autoritarismo de los dictadores, de los autócratas, la presión de los sectores religiosos islamistas arrinconados por los dictadores, la globalización de la comunicación con las parabólicas de internet que permite ver un mundo distinto, diferente, todo mezclado. Yo creo que es eso, es un poco todo mezclado, pero la base más fundamental ha sido sin duda la falta de libertad y la manera en la que esos regímenes han tratado a sus pueblos durante décadas. Entonces, Khalid el-Hamisi, que escribió un libro que se llama Taxi, que seguramente se vende en esta librería, él había previsto la primavera árabe antes de que la escribió dos años antes este libro. Es un libro que se basa en charlas que él tuvo con taxistas egipcios y a la base de los problemas que les contaba y tal, él vio que aquello iba a explotar. Y la verdad es que por mi minúscula experiencia que he tenido también en Egipto, con todas las personas con las que he hablado me decían muy claramente que ya estaban hartos, que no podían más, que aquello no era posible. Es decir, yo por ejemplo, se acercaban las elecciones cuando yo estaba yo estuve en octubre de septiembre-octubre del 2010, se acercaban las elecciones legislativas y yo dije, bueno, a ver, yo les decía, ¿no?, en broma, digo, bueno, viva Mubarak, ¿no?, porque sabían que iba a ganar y ellos me decían, a muerte Mubarak. Y eso en un régimen dictatorial donde es verdad que la gente cuando les detenían por cualquier cosa, a lo mejor por una multa, por cualquier cosa, lo más fácil era que acabara en una comisaría torturada, pero gente torturada. Estoy hablando de padres de familias que estaban allí detenidos y a lo mejor hacían venir a su mujer y la violaban delante de ellos. O sea, no estoy hablando de... Y eso era generalizado. Con lo cual... y todo eso con una injusticia social brutal, porque recordemos que Egipto ha sido durante esos últimos 30 años el segundo receptor de ayuda de Estados Unidos después de Israel. Y actualmente 40 millones de egipcios viven con menos de $2 al día. ¿Dónde ha ido todo ese dinero? ¿Dónde? Pues la familia Mubarak y los militares y todo su régimen y todos sus ministros y tal. Y la gente sigue viviendo así, con lo cual evidentemente yo creo que lo primero han sido esos problemas. Luego, lo que se llaman, bueno, los medios sociales, lo que tú dices, ¿no?, los social media y el hecho de la globalización de la comunicación y todo eso evidentemente ha tenido mucho peso. Pero también hay que pensar que aquellos blogueros de los que se habla de Egipto, que estaban durante la revolución y tal, representan una porción minúscula de la población. Es decir, en el mundo árabe la mayoría de la población no tiene acceso a internet, no lo tiene, y muchísima gente no es alfabetizada. Con lo cual esto, bueno, si no es la mayoría, es muy buena parte que no tiene acceso a internet. En todo caso, esto representa un sector muy minoritario. Un sector minoritario de gente que tiene estudios, que tiene dinero y que hace esas cosas, pero los medios sociales no han sido el motor de la primavera árabe, y la primavera árabe no ha empezado desde la nada, se ha ido preparando durante años. Una pregunta más, y luego, si acaso preguntáis vosotros también o hacéis reflexiones. Son unos procesos que no pueden hacer marcha atrás ya. La posibilidad de volver a sistemas autocráticos si fracasan las experiencias democratizadoras existe. Bueno, claro, esto es complicado. Eso es complicado, aparte de que, claro, habría que ver de quién se habla, porque, por ejemplo, si me lo preguntas sobre Siria, no te sé contestar ahora mismo cómo va, ni de Libia, porque Libia también está siendo muy complicado. No se habla mucho del tema, pero en Libia hay conflictos tribales. Los jefes tribales del este han pedido su independencia, es decir, que lo de Libia no se ha acabado. Ahora que se vuelva un régimen totalitario como el de Gaddafi, pues espero y creo que no. En Egipto, Túnez, no creo que vaya a ocurrir, no lo creo. También porque la gente, después de lo que ha pasado, está muy concienciada, está mirando muy de cerca lo que están haciendo esos políticos que acaban de elegir democráticamente por primera vez. Y si esos políticos
empiezan a hacer entender que vuelven a lo mismo de antes, la gente volverá otra vez a la calle. Eso creo yo. Primavera árabe al invierno islámico, ¿no? Entonces se habla mucho del radicalismo islámico, se habla mucho de la imposición o en todo caso de la voluntad de crear unas legislaciones que se basen en la Sharia, se habla mucho de la mujer y se habla mucho de secularismo y laicismo, la institución de unos sistemas políticos seculares o laicos, en todo caso basados en nuestro modelo, quizás, ¿no? También cabría preguntarse si realmente, desde mi propia experiencia, por ejemplo, me pregunto en dos partes. Bueno, yo soy doctoranda en la Autónoma de Barcelona y mi trabajo de tesis se centra en cómo la prensa europea y la prensa árabe tratan los grupos y partidos islamistas. Entonces, digamos que por este trabajo que estoy haciendo, me gustaría empezar esta charla con una primera parte sobre algunos aspectos que nuestros medios de comunicación ponen de relieve de esas poblaciones, de esos países que son los países árabes, los de la orilla sur del Mediterráneo, y que son cuestiones transversales a la hora de analizar o aproximarnos a lo que se ha venido denominando primavera árabe. Se trata de unas representaciones simbólicas que a veces no ayudan mucho a que las relaciones euromediterráneas funcionen de una manera mejor. En la segunda parte hablaré más de cómo esta primavera árabe pues está un poco cambiando los equilibrios regionales, está cambiando las realidades internas sobre todo de esos dos países. Evidentemente es un Soy Valentina Saini, yo soy italiana, por lo cual, aunque haya vivido aquí bastante tiempo, hablaré castellano. Y agradezco muchísimo a Cisco por todo el trabajo que ha hecho previo también para preparar esta charlada y para un poco promocionar el evento, digamos. Y la verdad es que yo quisiera estructurar esta charla es un argumento muy extenso y voy a tratar de hacerlo de una manera más o menos general y luego ya podremos profundizar sobre los temas que más les interesan. Bueno, sobre esta primera parte de la que me gustaría hablar, me refiero a unas representaciones que a veces nuestros medios de comunicación hacen de esas poblaciones que pasan por unos puntos principales. Bueno, vamos aquí a hablar de unos pocos, ¿no? Por ejemplo, a veces leemos en nuestros periódicos que titulares como de la